Iniciamos nuestro segundo subtema de esta parte del segundo módulo de nuestro diplomado, hablando sobre el aprendizaje autorregulado. Y es que ya vimos en alguna medida las metacondiciones de primer orden que hacen relación con, o que se relacionan con la percepción en medios digitales, el procesamiento de la información, la depuración y su conversión en conocimiento, pero ahora lo vamos a relacionar un poco más con lo que tendría que ver con el aprendizaje propiamente. Vimos el ejemplo de acá, de doméstica, en donde se evidencia que hay una estructura didáctica de pronto muy clara, que tienen en cuenta lo que hemos visto hasta ahora, pero que hace falta o queda pendiente una mejor arquitectura didáctica para poder determinar si realmente se consolida un proceso de aprendizaje mediante este medio. ¿Y esto a qué se debe? A que realmente, además del procesamiento de la información, tenemos que garantizar dentro del punto de vista pedagógico y didáctico que esa información se está convirtiendo en conocimiento y no solamente con realimentaciones directas, sino con estrategias didácticas de aprendizaje que puedan ser mediadas tecnológicamente. Uno de ellos es el proyecto como tal. El aprendizaje basado en proyectos es muy funcional, pero también tenemos que garantizar aquellos elementos de segundo orden o metacognición de segundo orden, que es lo que está relacionado directamente con el aprendizaje autorregulado. En otras palabras, tenemos que lograr que las personas ejecuten o empiecen a aprender esa expresión que se utiliza muchísimo en muchos discursos, pero que pocas veces lo hemos podido entender o poner en un plano real. Y es que tiene que lograr, mediante su ejercicio autónomo el estudiante, perfeccionar sus esquemas o sus sistemas de aprendizaje. Es algo muy difícil. Y es algo muy difícil porque además toca enseñarlo, y enseñar a que una persona aprenda a aprender no se enseña de forma directa, no se enseña diciéndole, por ejemplo, lo que tiene que hacer, sino es haciendo que la persona pueda experimentar y activar esos sistemas que de por sí tiene su cognición. Y por eso se llaman metacognitivos. No es porque yo se los imponga, sino porque la misma cognición humana los tiene, pero hay que activarlos. El aprendizaje autorregulado se concentra en eso. Y por eso habla de 5 aspectos fundamentales o 5 activaciones secuenciales que se tienen que dar. Número 1, cuando estemos diseñando nuestros procesos de formación digital, tenemos que lograr que la persona aprenda a estar en un estado constante de supervisión y vigilancia de las acciones que está realizando. ¿Eso cómo se logra? Haciendo que en el desarrollo y en la arquitectura que yo configure en mi curso virtual pueda tener constantemente información que le facilite a él la supervisión. Por ejemplo, el sistema de progreso. Si la persona en todo momento está supervisando su progreso porque apenas ingresa a la pantalla aparece esta información, estamos ayudando a que él cree o active su mecanismo de autosupervisión. El segundo elemento es el autodiagnóstico, que tiene mucha relación con el primero, y es que en función de esa información que yo le estoy dando, por ejemplo, llevas el 15% del trabajo desarrollado, él pueda diagnosticar si es el trabajo que tendría que llevar en el tiempo que ha desarrollado. Eso, por ejemplo, se logra en medios digitales con los correos que no sé si ustedes de pronto han recibido alguna vez en un medio digital de aprendizaje que les dice, llevas 5 días, llevas 6 días sin abrir, llevas 7 días sin terminar la unidad, o a tal fecha deberías haber concluido el tema 1. Y ese autodiagnóstico con esa autosupervisión también guiada por el medio digital hace que la persona active ese proceso metacognitivo de segundo orden. Y el elemento fundamentalista en el centro es el autorreforzamiento y también tiene que ver con la motivación humana. Habíamos explicado que las personas como tal no es que se motiven por otra persona, ¿no? Uno se motiva, uno es un proceso interno. Ahora, que hay una fuente de inspiración externa que me permitiría a mí motivarme más o menos, eso sí, pueden haber estímulos más potentes para motivación que otros, pero la persona tiene que activar todos sus mecanismos impulsores por sí mismo para lograr ese proceso final. El índice de deserción, y eso lo hablábamos anteriormente,
de, de aprendizaje en medios digitales, por ejemplo, en educación virtual en Colombia es altísimo. ¿Cuál es la razón? No tienen en cuenta estos elementos a la hora de desarrollar sus procesos de aprendizaje. Y por eso es que la persona se siente sola, no se siente acompañada, dice que no es lo mismo estar en una pantalla que estar en una clase física. Y es que en la clase física se está dando esto en alguna medida. La autosupervisión y autodiagnóstico está incluso por la forma como el profesor nos mira, cómo nos observa, el tono de voz, la forma como escucha las preguntas, la forma como él responde, como dice sí, dice no, es más activo y digamos que no requiere tanto proceso porque surge más naturalmente. En una pantalla es muy difícil porque no se siente, no se percibe el estado anímico del profesor. Son cosas que, son detalles que uno podrá analizar como niños pequeños, pero que son fundamentales para activar la cognición humana. Entonces, acá, por ejemplo, sirve muchísimo los mecanismos de gamificación para activar los sistemas de motivación de las personas. Entonces, crear competencias, hacer retos entre los estudiantes, hacer que cada vez que vaya desarrollando o ganando sistemas de gamificación, él aprenda a autorreforzarse constantemente. Y ya pasar a los otros dos elementos, que ya no son elementos metacognitivos de segundo orden, sino ya de tercer orden, que es la autoeficacia y la autodeterminación. La autoeficacia hace referencia a que después de que yo logre autosupervisar, autodiagnosticar, autorreforzar, empiezo a actuar en función de perfeccionar lo que yo he hecho. O sea, de que si ya, por ejemplo, hice un curso en una semana y lo logré, en el siguiente voy a hacerlo en 3 días porque el ideal es hacerlo en 3 días de la mejor forma. Entonces, activo todos los, otra vez, es como si fuera un bucle constante. La cognición funciona así, se vuelve más perfectiva, se mejora y yo logro ser más eficaz en mi proceso. Y eso me llevaría a otro paso, que sería la autodeterminación. Y es la clave de todo. Y digamos que acá se cierra todo el núcleo. Y se refiere a la habilidad de actualizar constantemente los mecanismos del aprendizaje autorregulado. En otras palabras, que ya yo logre aprender a aprender. Y que en todo lo que haga en mis procesos de aprendizaje sean basados en aprender a aprender. Entonces, lo que hemos visto hasta este punto es que lo necesario es crear un hábitat digital, un espacio de formación que no solamente se limite a transmitir contenido, que no solamente se limite a trabajar unas guías o a enseñar o a transmitir cierto tipo de información, sino que ahora el medio de aprendizaje digital, diferente a lo virtual, estamos hablando de aprendizaje digital, incluso crea una arquitectura por debajo, digamos así, unos planos, unas secuencias, unas operaciones que obligan a que la persona apenas ingrese a ese entorno digital empiece a ejecutar operaciones cognitivas y metacognitivas. Ese es el reto. Y esa es la diferencia entre la enseñanza tradicional y la enseñanza digital. Y es que la enseñanza digital coge todo eso de la pedagogía y la didáctica y la integra en un sistema. Eso es lo que diferencia un pedagogo digital de un pedagogo que de pronto no tenga ese epíteto o ese adjetivo. Y es que él sabe utilizar todos los medios tecnológicos, tanto en diseño como en arquitectura, como en secuencia, como en establecer niveles de progreso, como en crear una arquitectura para evaluar un objeto de aprendizaje o crear un resultado de aprendizaje esperado, sabe integrar el SRL, sabe integrar la metacognición, sabe integrar, por ejemplo, la didáctica propia dependiendo del objeto de conocimiento, sabe hacerlo todo para que se logre ese resultado esperado. Y eso es lo que estamos aprendiendo en este diplomado, hacer esto para que logremos integrarlo de forma directa. Entonces, el reto consistiría en saber y repensar cada uno de estos elementos y llevarlos al plano de la construcción de nuestros haberes, vamos a utilizar esa palabra haberes, me gusta mucho, de nuestros haberes digitales para que la gente aprenda de una mejor forma. Acá les voy a mostrar el octágono del aprendizaje digital y vamos a explicar cada uno. Porque cada palabra no es que una sea más importante que la otra, tienen que estar presentes cuando estamos hablando de estos tipos de aprendizaje. Número 1, fundamental, y lo vamos a marcar acá con, le voy a poner una estampa, con una estrella. Sí, es la motivación. Motivar
Ayudar a que las personas se motiven, mejor dicho, mediante la interacción con el entorno. Ahí tiene que ver la forma como yo presento las cosas, la forma como el aprendizaje es dinámico, la forma en cómo es fácil, la forma en cómo yo siento que realmente estoy aprendiendo. Esto hace referencia a la motivación. Segundo punto del aprendizaje digital es la conductología. Y hablábamos, por ejemplo, que en el aprendizaje autorregulado se supera un poco el sesgo de los enfoques pedagógicos de conductismo, constructivismo, conectivismo, etcétera, porque el aprendizaje autorregulado utiliza todos, los utiliza, sabe que todos son funcionales y todos tienen un elemento que tenemos que tener en cuenta en nuestros procesos de formación. El conductismo per se no es malo, sino la forma como se utiliza. Y la conductología está más haciendo referencia a que cuando uno ingresa en una ver digital, a un mundo digital, hay unos pasos, unas conductas, unas secuencias operativas que tengo que hacer, como si fuese de pronto un sistema de juegos, que tengo que avanzar para poder llegar al final. Y esto se entiende muchísimo con los juegos, porque por ejemplo, cuando usted está, no sé, jugando The Last of Us, parte 2, que es el último videojuego así tendencia en el mundo, o Mario Kart, o incluso Super Mario, el más sencillo, Super Mario, el que de pronto todos hemos jugado. Usted en cada nivel va aprendiendo las habilidades para pasar al siguiente nivel. Y si no las aprende, es muy difícil que llegue al último nivel a rescatar a su princesa. Y eso lo entiende muy bien el medio digital, porque absorbe eso, absorbe esas habilidades, esa conductología de los juegos y obliga a que el pedagogo digital sea consciente de, eso, de los niveles, del progreso, de las aspiraciones, de las acciones que surgen dentro del proceso de desarrollo formativo en medios digitales y sea secuencial. Permita que uno vaya avanzando progresivamente. Y hay una arquitectura para que usted logre hacerlo. Eso es fundamental en términos de conductología. Siguiente elemento, lo que hemos visto en el módulo, aprendizaje autorregulado como, no como metacognición, que no es lo mismo, y ya lo explicamos en el contenido, no es lo mismo el aprendizaje autorregulado que la metacognición, sino que tenemos que lograr que las personas aprendan a aprender activando unos elementos de metacognición de segundo orden específicos, que son los que acabamos de ver. Este tema es fundamental, aseguramiento. ¿Qué es el aseguramiento? Y lo voy a poner de pronto con otra marca diferente, con otro símbolo, con este interrogante. Y es, cambiémosle de color, porque de pronto el color no nos ayuda. Cambiémosle que sea de color rojo. Acá para que se resalte un poco más. Yo pienso que es fundamental ponerle este elemento. Estar constantemente asegurando el proceso de aprendizaje. En otras palabras, romper con el concepto de evaluación, en donde se asume que la evaluación es lo que se hace al final. En los medios digitales de aprendizaje se asume que la evaluación es constante, porque ya no se habla de evaluación, sino de aseguramiento. Estoy constantemente evidenciando y comprobando si las operaciones que yo estoy estableciendo, si esa conductología se cumple en cada uno de los niveles de progreso de mi sistema de enseñanza digital. Entonces ya no me importa si hago o no hago una prueba al final o si hago una evaluación de A, B, C o D. No, lo que me importa es ver si la persona hizo las operaciones para poder llegar a resolver de pronto un proceso final que evidencie si aprendió o no aprendió. Clave esto del aseguramiento y es romper el paradigma de la evaluación. No es decir que yo enseño y explico y miro si al final se aprendió. No, es constantemente evidenciar si eso que yo estoy diciendo se está adquiriendo, se está incorporando por parte del estudiante. Forma paralela y como si fuesen en una misma línea, digámoslo así, y vamos a marcar esto de pronto con una línea muy resaltada, pongámosle esto, vamos a poner esto, es la relación motivación-inspiración. La motivación la hace el sujeto. Y uno no puede, digamos, asumir que hay claves para motivar. Uno puede tener a la persona más, entre comillas, motivadora, aunque ese concepto está mal dicho, más motivadora, y si uno tiene un problema muy interno, no se motiva. Es una cosa personal. Pero aquel otro elemento que sí tiene relación con la motivación es la inspiración. Hacer que las personas se inspiren con lo que uno está diciendo.
O sea, hacer contenido inspiracional, llamémoslo así, si permitimos esa palabra. Y es que no nos debemos eh, conformar con que el contenido sea dado de una forma específica, sino que tenemos que estar pensando constantemente en cuál sería la mejor forma de transmitir esa información, generando que la persona se motive a partir de la inspiración que yo dé o emita en mis procesos de enseñanza. Esta relación lineal entre motivación e inspiración es fundamental. De ahí surge un concepto que se empieza a denominar ahora los profesores influenciadores. Eh, y es que inspiran constantemente a las personas que están viéndolo para que lo hagan mejor. Altozano, por ejemplo, en la enseñanza de la música. Bueno, hay muchos ejemplos de profesores influenciadores que mediante los medios como YouTube hacen que las personas aprendan más rápido. Y es que, por ejemplo, el profe Julio hace que las personas aprendan más fácil en las matemáticas que todos los profesores y él lo que hace es llenar ese concepto de inspiración para que la gente se motive y tener en cuenta algunos elementos del aprendizaje digital. Y creo que ese es un punto fundamental de conjunción para poder saber el rol del docente. Siguiente elemento, marquémoslo acá, pongámosle este símbolo, dinámicas de inmersión. ¿A qué hace referencia? A que yo tengo que saber que la enseñanza digital no es sencillamente transmitir un contenido mediante un medio virtualmente. No. Tengo que construir unas dinámicas de inmersión, unas operaciones, unas acciones. Tengo que ser consciente de todo lo que tiene que pasar el estudiante para lograr ese resultado final de aprendizaje esperado. Tengo que pensar en la arquitectura didáctica, tengo que pensar en la forma como yo diseño mi aula virtual, cómo yo secuencio cada paso en el aula virtual, cómo creo un sistema de progreso, cómo hago que el estudiante evidencie eso, pueda supervisarlo, cómo hago para que el estudiante diagnostique cómo va en su proceso de enseñanza, cómo hago para que él active su sistema de aprendizaje autorregulado. Eso es fundamental en las dinámicas de inmersión. Siguiente elemento que lo vimos en la primera parte de este módulo y pongámosle acá como otro símbolo, UX o experiencia de usuario. Hacer que la experiencia de usuario, y esto tiene relación con la usabilidad y podemos conectar estos dos si queremos, sea muy fácil y muy ameno para el estudiante, en función de cómo está percibiendo la información. Conectemos estos dos acá, hagamos una conexión acá. Y es que la experiencia de usuario y la usabilidad es la forma como yo vuelvo fácil el sistema de enseñanza que yo estoy creando. Tanto en la forma como presento la información, incluso yo tengo una experiencia de usuario en la forma como estoy hablando, como transmito, como utilicé, por ejemplo, en este momento Zoom para crear este contenido, hasta la parte de cómo se presenta la información por debajo para que las personas vayan secuenciando las cosas que van aprendiendo. Esos elementos que ustedes ven ahí son la clave de la pedagogía digital. Se pueden resumir así. Obviamente que explicar cada uno pues nos llevaría mucho más que un diplomado. Esto es, digamos que es una maestría en didáctica digital, como la de nuestra escuela. Pero por lo menos tener estos elementos de referencia en este nivel para poder seguir trabajando y por qué no que ustedes lo vayan ampliando y utilizando en sus esquemas de enseñanza sería la clave y nuestro objetivo con este diplomado como tal. Y estos 8 elementos se podrían resolver fácilmente con las operaciones metacognitivas de segundo y tercer orden que se podrían dar en el aprendizaje digital. Esta es una propuesta, pueden haber otras más, pueden haber propuestas más articuladas, más exactas, más dinámicas, pero digamos que en general, cuando uno está en un medio digital, busca hacer estas 4 operaciones y ya las vamos a determinar. Número 1, observación. ¿Qué quiere decir? En cualquier sistema de aprendizaje digital, lo primero que uno hace, según lo que se ha evidenciado en las neurociencias, es observar. Yo observo. Y acá podemos decir que es un poco conductor el asunto. ¿Cómo así que observar? Cuando yo estoy aprendiendo en medios digitales, lo primero que hago es activar mis sistemas de percepción visual. Y también auditivo, ¿por qué no? Y lo que yo hago es mirar si eso que está evidenciando es sencillamente lo más claro posible para poderlo activar. Ya vamos a ver el caso de estudio y un ejemplo de eso. Entonces, si yo
entiendo que mi primera parte en este paso de aprendizaje, como el que ustedes tuvieron en el diplomado de Conoce, esa era la primera operación, Conoce, es observe. Tengo que tener muy claro cuáles son los elementos de percepción digital para que esa observación sea de la mejor forma, porque el siguiente paso ya no va a ser observar, va a ser inmersión o crea, como en el diplomado, y es, ya que observó, ponga a prueba esa observación y usted verifique si lo que usted observó puede ser visto puede ser visto por usted como algo que está empezando a aprender. Es como la práctica inmediata, o sea, observe, practique, observe, practique. Para que paso seguido, en un tercer nivel o en un tercer momento, usted empieza a construir, que hace parte del crea, ¿no? Conoce, crea, comparte. Acá el comparte, digamos que estaría entre estos tres. La innovación, no, en el curso de pedagogía digital, digamos que no hizo parte, pero sí en el diplomado, porque en el diplomado hay que resolver un reto muy grande a partir de unos pasos que se están secuenciando. Por ejemplo, en el curso, en esta parte del diplomado, usted está observando un contenido, está haciendo algunas inversiones inmediatas, pero el taller final le va a obligar a que usted construya y evidencie si aquello que observó y de pronto hizo alguna inversión logró ser aprendido con H por usted. Y al finalizar todo el diplomado haremos un ejercicio de innovación. Pero esa construcción hace referencia a que cuando el estudiante en una parte observa, en otra parte prueba lo que está viendo, en la siguiente parte tiene que empezar a construir en función de los elementos dados tanto en la observación y en la inmersión. Eso es construcción. Y ahí sí, cuando se logre todo el aprendizaje, cuando se consolide todo como tal, podemos llegar a la innovación y es, ya no es sencillamente tener el conocimiento técnico u operativo, por ejemplo, para diseñar un curso virtual o digital, que ya ustedes lo están empezando a tener, sino que ahora son capaces de innovar incluso sobre eso, transformarlo, hacerlo mejor. Esas cuatro operaciones, y digámoslo así que son de tercer orden, que no son tanto metacognitivas puras, pero así hacen relación con las operaciones de metacognición nivel avanzado que uno debería tener para poder cerrar un proceso de enseñanza en el mundo digital, es lo que uno debería tener en cuenta. Obviamente que dependiendo de sus alcances, usted dice, no, yo solo voy a lograr, no solo me va a interesar hacer observación e inmersión en mi proceso de enseñanza, porque sé que la construcción y la innovación se va a dar en otro momento. Fue la decisión que tomamos nosotros, por ejemplo, cuando decidimos que en el curso, que era un curso automatizado para más de 8.000 personas, solo hicieran observación e inmersión. Pero en el diplomado, ya más secuenciado y con un trabajo final, sí estamos logrando construir y que al final logren innovar. Eso también hace parte de toda la claridad didáctica que usted tenga dentro de la experiencia digital formativa que está dando. Entonces, para poder comprender un poco más esto, vamos a ver un caso de estudio, como ya lo hemos hecho hasta ahora, y evidenciar en ese caso de estudio todo lo que se ha visto desde los elementos de percepción, procesamiento de la información, diseño didáctico, metacognitivo, y poder observar cómo ese elemento particular buscaba hacer cierto tipo de operaciones en las personas.